Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Antes de todo, tuvimos un pequeño problema técnico, una baja de voltaje, bueno, de señal de BTR y por eso se reinició la plataforma. Lo bueno es que ya veo a los cuatro compañeros que estaban conectados desde un comienzo y siendo ya las 8:41 minutos, damos comienzo a la clase del día de hoy, que versará sobre un tema importante que nos acompaña a todos quienes trabajamos en el ámbito de la cultura y que siempre está sujeto a debate y discusión porque colisionan dos grandes percepciones, visiones del mundo. Por una parte, la protección de la creación artística, pero la otra, la libertad del uso de los bienes culturales. Es decir, lo privado y lo público en un ámbito que es subjetivo y que constantemente, como les señalo, están sujetos a contradicciones, a debates, a discusiones a nivel mundial. Especialmente cuando eh, la virtualidad, las redes sociales, el nacimiento, crecimiento y expansión de la World Wide Web, Internet, le ha permitido a todo el mundo tener acceso a información y a muchos otros también acceder a nuestra información. Por lo tanto, el derecho de autor, la propiedad intelectual, es un derecho, es una garantía constitucional que con el tiempo se ha transformado en una necesidad de ir evaluando, modernizando, normalizando, estandarizando, porque el mundo cambia, evoluciona rápidamente. Pero antes de entrar en detalle, recordarles a todos que estamos viviendo el día de hoy nuestra penúltima clase telemática de nuestro primer semestre de la Cátedra de Proyectos Artísticos y Culturales 1. Y en tal sentido, tal como lo expresé en la introducción, vamos a abordar el tema del derecho de autor y la protección a la propiedad intelectual en Chile. Siempre nociones básicas. Independiente de que en la unidad correspondiente están alojados los documentos de respaldo de esta clase y que les permitirán ser herramientas para no solo para las pruebas, sino también para el segundo semestre, cuando estemos trabajando nuestra planificación teórica práctica, que es llevarlos a formular proyectos reales que van a ser evaluados. La próxima semana, martes, veremos la realidad del trabajador de la cultura en Chile a la luz de los resultados del proyecto Trama, un trabajo de investigación en terreno que se desarrolló en 4 regiones del país y que permitió tener una fotografía de cómo trabajan los artistas, cultores, gestores de Chile a partir de estadística dura. Y el día jueves primero, es decir, en una semana más, tendremos el examen de la unidad 3, donde se evaluará el contrato individual de trabajo, los derechos laborales de los trabajadores de la cultura, el arte, las artes y el espectáculo, la materia del día de hoy y la que veremos el próximo martes 29. Examen final, se va a estar avisando la próxima semana las fechas en que podrán rendir, siempre bajo el prisma de una educación telemática, por lo tanto nos coordinaremos a fin de que puedan tener el suficiente tiempo para desarrollarlo y tenga una consideración de ponderación objetiva. Por lo tanto, les reitero revisar el plan de asignatura que fue entregado y ha sido reenviado en diferentes oportunidades
para que ustedes sepan los porcentajes de evaluación que cada una de las evaluaciones, pruebas, suman al total. Ahora bien, en ese mismo orden de cosas, les recuerdo que en la plataforma Moodle está disponible el foro de debate número 1 de la unidad 3. Recuerden que el foro debate está pensado como un aporte a su nota, son preguntas de reflexión, son preguntas que los buscan provocar y también por mi parte conocer sus motivaciones e inclinaciones como estudiante y como futuros profesionales del área, porque estas preguntas permitirán tener claro hacia dónde ustedes desean dirigir sus pasos en los proyectos que vamos a ejecutar, a los proyectos que vamos a formular. La idea es que el segundo semestre podamos construir proyectos reales, no simulaciones, ideas que tengan fuerza, vigor y que puedan ser presentadas de acuerdo a los diferentes formularios de formulación, formularios de postulación que tanto el mundo público como privado tienen a disposición. Sin el ánimo de adelantarles ni hacerles spoilers respecto al segundo semestre, vamos a dar inicio a la clase con esta materia de suma importancia y que responde a un anhelo histórico de muchos dirigentes de las áreas de la cultura, en el sentido de reconocer los derechos de sus creaciones. Pues bien, tenemos que entender que el derecho de propiedad intelectual hace referencia a toda creación del intelecto humano. Aquí no estamos hablando de ideas. Las ideas no se protegen. Solo se protege la creación, el resultado de la creatividad humana, de su talento, de los dones y las virtudes que tienen las personas para crear mundos nuevos en el área de la literatura, expresar su emoción a través de una pintura, transformar y hacer vivir experiencias a través de la ejecución de un instrumento, que es a partir de una partitura, cobra vida. Por lo tanto, estamos aquí salvaguardando los intereses del autor, del artista, del creador. Se protege la creación del intelecto humano. Eso es lo que nos toca a nosotros, quienes trabajamos en el mundo de la cultura. Por lo tanto, les insisto, aquí no se patentan ni se protegen ideas. Uno puede tener muchas ideas, pero si uno no las concreta, no las lleva a algo tangible, cualquiera puede tomarla, materializarla, inscribirla y declararla como propia. Aquí no estamos hablando de un ámbito moral, porque ustedes muchas veces han visto en series, películas o lo más cercano, en el día a día, tú me robaste la idea. Aquí, lamentablemente, la naturaleza humana, la condición humana, que se duerme, como dice el viejo refrán, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Puede sonar feo, efectivamente. Puede verse mal, efectivamente. Pero aquí no estamos protegiendo buenas intenciones. Estamos protegiendo hechos concretos, obras concretas, y que es muy importante que los trabajadores de la cultura sean activos
activos, proactivos, en fin de concretar sus sueños e inscribirlos, patentarlos y protegerlos. No somos dados a este proceso. Por eso les señalo que es importante. Hay algunos colegas que son muy avesados, están muy interiorizados, muy empoderados en estos temas y están pendientes constantemente a través de las instituciones que existen sobre quién está usando, reproduciendo, modificando, adaptando sus obras y cobra los derechos de reproducción, cobra los derechos por uso, porque es parte de una filosofía que señala que el trabajo artístico vale tal e igual que el del médico, el abogado, el ingeniero y el arquitecto. Formas diferentes de talento, formas diferentes de inteligencia, pero al fin y al cabo es un talento, es una capacidad, es una cualidad que debe ser retribuida de forma justa. Y su creación debe ser protegida. Su imagen debe ser protegida. Aquí es donde nuevamente caemos en un proceso evolucionista de los derechos. ¿Qué es lo que al artista le interesa? Eso ya es una definición personal. Por lo tanto, cuando no hemos definido esa coyuntura, esa pregunta, siempre nos vamos a encontrar con este conflicto de intereses que yo les señalaba al comienzo. Aquellos que quieren la libertad total y aquellos que quieren proteger las obras. Es un tema sabroso, es un tema que está en constante evolución porque es un derecho de última generación, es un derecho moderno. Especialmente en el mundo de las artes. No así en el mundo de la industria, porque tal como vamos a revisar inmediatamente, el derecho de autor es un hijo de una madre, de un padre, mucho mayor en cuanto a concepto, que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el nombre de esta materia, es el nombre de esta sinfonía. Y la propiedad industrial, el derecho de autor y luego el tema de las variedades vegetales son movimientos dentro de la sinfonía. Son parte de un todo, pero cada uno de ellos está orientado y enfocado a distintas áreas del desarrollo humano. ¿Por qué señalo que esta situación es común en el mundo del arte, de la cultura, del entretenimiento? Porque la libertad y la expresión creativa siempre va asociado con una sensación de libertad, de uso, de reinterpretación, de proponer una nueva visión respecto a las cosas que se desarrollan. Pero antes de adentrarnos al mundo del derecho de autor, nuestra área, todos ustedes deben saber, porque van a ser en algún momento quizás empresa, recuerden que pueden ser persona natural, empresa, asociación, o trabajar derechamente en una sociedad comercial, ustedes van a estar involucrados en el mundo de la industria. Y la propiedad industrial, perdón, la propiedad industrial, bien digo, es un hijo de este padre, madre, de la propiedad intelectual. Es una de sus ramas. Pero esta ve el comercio, el mundo del comercio, de la industria. Coca-Cola, Nike. Ejemplos que representan patentes. Y esas patentes dicen relación con creaciones. El que crea el día de mañana la vacuna contra el COVID va a tener una patente, porque va a ser una patente de invención. Recuerden el caso de Alva Edison y Tesla respecto a la electricidad. Siempre está el mito de quién le robó la idea al otro. O Graham Bell y Marconi con el teléfono. Muchos dicen que es Marconi el verdadero creador del teléfono, pero fue Graham Bell el que también en una creación paralela
lo patentó. También existen protección de patentes. Piensen ustedes la patente, para tirarle un poco jocoso, de la botillería. Vamos a inscribir la botillería, vamos a tener esta patente para decir que es mía y que yo puedo utilizarla, y una serie de derechos y deberes que nacen de ello. Esto es lo mismo, pero en un nivel industrial. El modelo de utilidad, el diseño y el dibujo industrial, el diseñar un ingeniero que ejecutó un plano para una nueva bobina, para un nuevo instrumento para la gran minería, los esquemas y trazados y circuitos topográficos, los descubrimientos de topografía, el trabajo, y también tiene mucha relación con el trabajo del secreto industrial. Coca-Cola tiene una patente. Coca-Cola tiene una fórmula. Esa fórmula es protegida a través de una patente en Estados Unidos, y esa patente, de acuerdo a la legislación actual, es mundial. Por lo tanto, nadie puede replicar la fórmula de la Coca-Cola porque es secreto industrial. Quien lo haga va a ser demandado por Coca-Cola y le van a sacar hasta el último peso por haber violado un derecho, una garantía. Lo mismo puede hacerlo, si así lo desea, una persona que tiene un restaurante y que tiene una forma especial de producir una salsa, o un investigador de la universidad que descubre que determinada bacteria sirve para mejorar el proceso de lixiviación del cobre en la gran minería chilena, permitiendo rebajar los costos de producción. También es una patente de parte de una propiedad industrial, y él la puede inscribir, proteger y comercializar. ¿Qué frío es el mundo del comercio? Sí, pero son los conceptos básicos que nosotros nos van llevando hacia la propiedad intelectual en el área de las artes y de la cultura. Luego, por otra parte, tenemos las marcas, es decir, Coca-Cola, Nike, ITES, Falabella, etcétera, que tienen un isólogo, que tienen un logo, una denominación, una imagen gráfica asociada a un concepto, y que también se inscriben las marcas. ¿Vieron el caso de Mel Gibson? Marca. Es un claro ejemplo. Pero no estaba en discusión el nombre, estaba en discusión la imagen. Por lo tanto, la imagen fue un choque entre la propiedad industrial y la propiedad de derechos de autor y derechos conexos, donde está la imagen. Que por suerte se resolvió bien en pos de la emprendedora, aunque apareció por ahí típica chileno, que todavía no aprendemos, que la pillería no es la forma para alcanzar el éxito, que le inscribió la marca. Pero ahí se genera dentro de la institucionalidad una controversia jurídica, es decir, un juicio que no está en tribunales, sino que lo tiene el organismo encargado para llevar adelante las inscripciones, y ellos seguramente van a resolver en favor de la emprendedora de Mel Gibson original por el hecho de haber tenido un conocimiento público, de que ella estaba masificando ese producto. Pero es típico y es regular, es muy común que nos olvidemos de este espacio, y quizás la banda musical, el grupo musical que piensa colocarle un nombre, o una empresa que desea bautizarle de tal forma, se duerme y otro le gana el nombre, o se aprovecha de las circunstancias. Por lo tanto, este es un proceso muy importante para mantener una preferencia absoluta respecto de la invención. Pero bueno, eso es en el ámbito de la propiedad industrial. También el derecho de propiedad
dice relación con un ámbito comercial a las variedades vegetales. Aquí tiene todo un tema de la denominación de origen, a las indicaciones geográficas que también son definidas. Por ejemplo, cuando ya estamos viendo de la propiedad industrial las indicaciones geográficas, estamos señalando que, a modo de ejemplo, el espumante se llama ciúticamente espumante en todo el mundo, aun cuando su nombre sea champaña, porque la denominación de origen, los franceses dieron la pelea y solamente la champaña, que es de origen del Valle de Champaña, de la campiña de Champagne, es el único que puede utilizar el nombre champaña para el espumante. Por lo tanto, todo el mundo tiene que utilizar la palabra espumante o vino chispeante, sparkling wine, que lo más, un nombre más anglo que se utiliza en algunos sectores de la sociedad. Por lo tanto, la denominación de origen, la eterna pelea, pisco, chileno o es peruano, es más allá de los chauvinismos nacionalistas y de los gustos y preferencias personales, si les gusta un pisco peruano o un pisco chileno, dice relación porque el nombre pisco está en debate, está en constante conflicto por su denominación de origen. No deja de ser importante, porque en el momento que el Perú llegase a vencer en esta disputa legal, en Chile no podría llamarse pisco, sino que solamente la producción peruana podría llamarse pisco, o viceversa. Si es que los viñateros del Elqui, de Choapa, de la tercera región, ganasen este conflicto o tuvieran alguna ventaja competitiva en este sentido, la producción vitivinícola de pisco peruana no podría denominarse de tal forma, sino que sería propiedad industrial del sector productor chileno. Un ejemplo, que no es menor, porque estamos hablando acá de millones de dólares de comercio. Y aparte que es uno de los brebajes espirituosos más consumidos por la población en ambos países. Ahora, en cuanto a los derechos de autor, hecha esta salvedad de que existen diferentes formas en que se expresa el derecho de la propiedad intelectual, debemos mencionar que el derecho de autor, ya no estamos hablando del derecho industrial ni las variedades vegetales, derecho industrial, recuerden, marcas, patentes y denominación de origen. Ahora vamos al derecho de autor. Estamos hablando de las creaciones artísticas, de lo que se materializa desde el intelecto y desde la creatividad y desde un proceso que lleva de lo intangible a lo tangible. Obras musicales, pinturas, esculturas, películas, obras realizadas por medios tecnológicos, las animaciones en 3D, los diseños gráficos, los programas de información, las bases de datos electrónicas, como por ejemplo las aplicaciones, por ejemplo los sistemas de búsqueda que puedan desarrollarse, todo lo que tiene que ver con la tecnología y con lo digital, también es entendido que es susceptible de inscripción y protección para sus autores, para sus creadores. Por lo tanto, aquí lo que se protege es una creación única, no adaptaciones, no reinterpretaciones, no nuevas versiones. Aquí se protege la obra intelectual única y original. Y este conjunto de normas protege precisamente esa creación. Nosotros, en el mundo latinoamericano, no somos muy dados a preocuparnos de este tema. Ustedes ven el sello copyright, derecho de copia, literalmente, pero en estricto rigor es derecho de autor. La letra C, que es parte de la cultura comercial
anglosajona, de proteger la creación o la invención. Ellos constantemente están protegiendo, están salvaguardando sus intereses a partir de lo que han creado con su intelecto, con sus manos. Muchas veces ustedes en el mundo de la música han escuchado demandas por plagio, porque hubo un tiempo, una armonía, 3 acordes que eran iguales de una canción que escribió mi abuelo en la década de los 50 y que luego los Beatles la sumaron en su gran éxito que cortó miles de millones de dólares. Yo vengo a exigir mis derechos de autor. A ese nivel. A ese nivel. Por lo tanto, tú te puedes inspirar en algo que existe, pero debes crear algo nuevo. No puede ser una mejora, una reinterpretación. Debe ser una obra única. Por lo tanto, lo que el derecho de autor protege son libros, folletos, enciclopedias, conferencias, discursos, obras teatrales, coreografías, composiciones musicales, adaptaciones radiales, de televisión, periódicos, bocetos, grabados, obras cinematográficas, maquetas, pinturas, dibujos, esculturas, adaptaciones, traducciones, diaporamas, software, bases de datos, entre otros. Y la ley los protege por el solo hecho de la creación. Pero la inscripción, les insisto, es un proceso sumamente importante porque les sirve de prueba inmediata de que esa creación es suya. El día de mañana su banda, su agrupación o ustedes van a, a, a crear, a componer una canción inédita, una tonada inédita. Y es suya. La van a ejecutar, los van a invitar a festivales, a conciertos de cámara. Pero en algún momento alguien, una vez que esta obra es famosa o es reconocida o alabada, la va a reproducir en Valdivia o en Buenos Aires. U otro mucho más inmoral, la va a ir a inscribir como suya. Claro, la obra es suya. Ustedes van a tener todas las herramientas y todas las pruebas para demostrar que es suya. Pero va a ser un proceso lento. Que seguramente lo pueden ganar, pero va a ser lento. Porque van a tener que ir a juicio y demostrar que ustedes la crearon en Antofagasta, en el salón, para un proyecto. Y va a haber alguien de la misma ciudad de Antofagasta, de otro punto del país, que tal como le pasó a Mel Gibson, se las va a inscribir. ¿Qué van a tener que hacer? Reclamar. Si ustedes lo hubiesen inscrito inmediatamente, ustedes podrían estar demandando a quien osara aprovecharse de su creatividad y de su talento. Por lo tanto, el titular siempre va a ser el autor de la obra en los campos científicos y artísticos. El derecho de autor protege a la ciencia, protege a las artes. Tal como les decía, no protege las ideas. Aquí van a encontrarse muchas veces con colegas que viven soñando ideas, pero no las concretan. Lamentablemente, aquí esto es igual que el fútbol. No sacamos nada con jugar bonito si no ganamos. Al final de cuentas, futboleramente, la naranja mecánica de Johan Cruyff en la década del 70, llegó a 2 finales, en 2 mundiales, fútbol total, y lo único que quedó fue la idea, sí, fantásticamente, moralmente es la idea, pero no ganaron la Copa del Mundo, fue Argentina y fue Alemania. Entonces, por eso, las intenciones, las buenas intenciones y quedarse solamente en una promesa
no es bueno. Porque finalmente es su trabajo, su tiempo, su talento, es su esfuerzo. Debe protegerse, debe reconocerse y debe ser respetado. Una vez inscrito, tal como les ponía el caso de Coca-Cola, es automático y mundial. Ustedes compusieron determinada obra, generaron determinado logo, generaron determinada portada para un disco, lo inscribieron y es suya. De aquí a la China, aunque los chinos piratean todo. Pero bueno, historia aparte. Y distingue derechos morales y patrimoniales. Y aquí es lo importante. Porque les permite a ustedes tener dos grandes ámbitos, dos grandes herramientas, dos brazos para poder defender sus derechos de autor. Por una parte están los derechos patrimoniales. Su creación puede generar renta. Hay músicos, artistas, creadores, científicos, que le pegaron una vez el palo al gato y que han vivido de los derechos patrimoniales de su creación. Algunas series de televisión, los sitcoms, los han tirado de broma por parte de sus personajes. Quienes les gustan los sitcoms podrán ver a Two and a Half Men. ¿Qué tiene que ver? Charlie Harper, el personaje personificado por Charlie Sheen, vivía una vida de excesos gracias a una única composición que había hecho para un comercial que había sido famoso y con eso rentaba, independiente de que era un libertino y tenía una vida bastante simpática. Un ejemplo de derecho patrimonial llevado a un ejemplo bastante pop. Así hay muchas personas, especialmente en el área de la ciencia, quienes descubran alguna técnica nueva y que la inscriban, van a poder gozar de este derecho, de poder que el resto de las personas les paguen por usarlo, por reproducirlo, por publicarlo, por adaptarlo, por distribuirlo, puesta a disposición, ejecución pública. Es decir, ¿se recuerdan que todas las películas tienen una bajada que dice se prohíbe la reproducción, bla, 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 bla? Es esto. A eso se refiere, a que el autor creó y es un derecho patrimonial. ¿Cuántas veces quieren repetir en las películas? Hace poco, hubo un conflicto entre los actores de telenovelas, de teleseries, de programas de televisión, con los canales porque estaban repitiendo nuevamente sus obras, sus telenovelas. Y ellos exigían los derechos patrimoniales, con justa razón. Porque volvían a emitir una telenovela famosa, a costo cero, porque ya estaba producida, ya se hizo, pero involucraba a todo un equipo por el cual se le había pagado durante un tiempo para rodaje y producción. Y ahora ellos exigían legítimamente que sus derechos patrimoniales, sus derechos de imagen en este caso, de ser parte de, fueran reconocidos. Y así también los escritores, los guionistas, etc. No es menor, les insisto, no es menor. Uno de los mayores ingresos de las fundaciones que protegen, salvaguardan el legado de músicos folcloristas de importancia universal está precisamente radicado en el cobro de los derechos de autor. ¿Cuántas veces se reproduce la canción en la radio? ¿Cuántos músicos reproducen sus obras en conciertos? El pago para adaptarlas, el pago para distribuirlas, para que puedan publicarse. Ahí es donde entra el mundo de la piratería, que es otro tema que no vamos a tratar el día de hoy, pero que sí voy a dejar planteada la pregunta llevada a reflexión en el foro unidad número 2. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de derechos patrimoniales, estamos hablando del mismo derecho que uno tiene sobre su casa, sobre su auto, sobre su cuenta corriente, sobre su dinero,
sobre lo que le ha costado. Yo tengo una sensación de dueño porque dispongo, uso, gozo de esa creación. Y en segundo lugar, aparte de lo patrimonial que tiene que ver con un tema de lucro, de generar rentabilidad a partir de mi creación que está inscrita, tenemos los derechos morales, que viene a ser, tiene relación con las herramientas que yo cuento para proteger, para preservar los vínculos personales que yo tengo con esa obra. Por lo tanto, tengo los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales me hacen, en resumidas cuentas, me permiten tener un control para que mi creación produzca utilidades y sea respetado. Mi creación. Por otro lado, los derechos morales, que son aquellos que se deben proteger, son las herramientas que existen para proteger este derecho de autor. Ahora, ¿esto es para siempre? No, no es para siempre. La creación va a estar protegida por el derecho de autor toda la vida del autor y hasta 70 años de su muerte. Es decir, Víctor Jara nos dejó en el año 73. Por lo tanto, hasta ese momento, sus obras estaban protegidas. Pero 70 años más, su fundación, su familia, se extiende su derecho a sus herederos. Existen otras formas de también ir protegiendo esto con el tiempo, pero es un ejemplo de un artista que nos dejó trágicamente, violentamente e injustamente. Y por otra parte, tenemos artistas, ustedes el día de mañana crean una pieza musical, va a estar protegida esa creación siempre y cuando esté inscrita toda la vida de ustedes, hasta el último suspiro y 70 años después. Vencido el plazo de protección, pasa a ser de dominio público. Cualquier persona puede usarla. Por eso, ustedes pueden ejecutar, disponer, adaptar las obras de Beethoven, de Mozart, de Bach, de los clásicos, porque ya son libres, ya superaron este umbral, este periodo de protección. En tal sentido, si alguien quiere reproducir su obra en vida o dentro de estos 70 años una vez de su partida, ustedes pueden autorizar o rechazar. Ustedes crearon la canción, compusieron la canción y también la música y letra, para hacerlo más simple, de una canción para Antofagasta. Oda para Antofagasta. Canción de mi norte, perfecto. Canción de mi norte, solamente ustedes pueden autorizar o rechazar para que la Orquesta Sinfónica de Antofagasta la pueda tocar. O que otra banda local la pueda tocar. Esto se da precisamente porque ustedes van a tener la capacidad, en potencia, de autorizar o rechazar la reproducción de las obras, la distribución de los ejemplares, la interpretación, ejecución públicas de su obra y la radiodifusión o comunicación por medios públicos. Si se hace, les tienen que pagar. ¿Dónde? En el Departamento de Derechos Intelectuales, DDI. Simple. Como les insisto, procuren hacerlo. Todas las obras, libros, canciones, lo que ya hemos mencionado, se pueden inscribir, se pueden hacer de forma virtual.
Se debe indicar el nombre, el seudónimo, firma o signo. Signo dice el logo, hizo logo, que identifique de forma usual aquella quien, según respectiva inscripción, pertenezca al ejemplar que se registra. Se debe pagar un porcentaje de la inscripción, en mínimo, está al alcance del bolsillo, y creo que lo más importante de esto es precisamente salvaguardar los intereses superiores del artista. Les dejo planteada el debate, les dejo planteada la idea. Y este debate y esta idea dice relación con la capacidad que tenemos para progresar, evolucionar en torno a este derecho. Yo les decía al principio de la clase que al día de hoy existen dos grandes tendencias. Una de una libertad, de propender a la libertad del libre uso, y por otros hay quienes defienden este derecho privado, que es de la creación. Yo creo que en estos momentos no existe un acuerdo, un punto medio entre ambas posturas. Está cruzado por el pirateo, está cruzado por el uso indiscriminado de determinadas capacidades. Por lo tanto, yo diría que es un tema que constantemente está llevando al debate, porque la línea que los separa es muy tenue, muy difusa. Al menos yo soy de la idea de adscribirme a ciertas formalidades para proteger lo que nos cuesta crear, lo que es nuestro. Pero existen algunas personas que piensan que esto les pertenece a todos. No existe, les insisto, no tengo la sensación de que exista un punto medio, especialmente por las grandes facilidades que entrega Internet para la masificación de obras, de trabajos. Quizás pueda responder a una estrategia, sí, pero se podría hacer, se podría generar una estrategia, una planificación estratégica como para posicionar un artista, posicionar una obra de forma gratuita para que se masifique, y luego, si nos va bien, empezamos a restringir de a poco. No, son estrategias comerciales. Pero si lo vemos desde un punto de vista legislativo, jurídico, son dos mundos y dos ideas que están en conflicto. El de la libertad, desde el common use, del uso común, a el derecho de propiedad de una forma bastante estricta. Esto a grandes rasgos, ¿por qué? Derecho de autor, porque ustedes cuando ejecuten proyectos se van a topar con este tema siempre. Se van a topar con este tema cada vez que ejecuten un proyecto y cada vez que estén desarrollando alguna actividad. Sean cuidadosos, sean cuidadosos. Existen artistas que son generosos y que lo ven como una forma de seguir presentes, vigente y halagar su ego de que alguien lo esté ejecutando, interpretando en otro lugar. Existen otros, incluso aquí famosos, en la ciudad de Antofagasta, que han estado sobre el escenario de Viña del Mar, que son muy celosos, y es su derecho, con respecto a la reproducción de imagen o música de su autoría. Hay de todo en la Viña del Señor. Yo les recomiendo, por un tema de tranquilidad, independiente de lo que hagan después, es siempre inscribir. Independiente de su generosidad o de su visión ideológica o filosófica respecto al arte, inscriban. Inscriban. Porque en algún momento, y ojalá si fuera siempre, a todos ustedes les pasara que se les escapara esto de las manos y tuvieran éxitos y fuese una excelente forma de generar ingresos para seguir progresando como artistas o como trabajadores. Les insisto, las ideas, las buenas ideas, no se protegen. Solamente los hechos concretos. Pensar en cruzar el río no se protege. Hay que cruzar, mojarse y llegar a la otra orilla. Y recién van a poder tener en sus manos la capacidad, los derechos y las herramientas como para poder ejercer los derechos de propiedad, los derechos patrimoniales y morales respecto a la creación de sus obras.
consultas. Es cuanto yo quería comentarles el día de hoy en materia de derecho de autor y propiedad intelectual. Este tema da para muchos, es un tema muy práctico, muy entretenido, que los va a perseguir durante toda su vida artística, durante toda su vida profesional, y que es importante que desde ya no le hagan el quite y lo tengan siempre presente. No que sea la primera canción del playlist, pero que lo tengan dentro de, porque en algún momento les va a ser muy necesario inscribir, defender o pedir permisos para poder generar alguna adaptación, especialmente en proyectos artísticos y culturales, y por qué no, también en otras áreas de la investigación. Así que quedan abiertos los micrófonos por si hay alguna duda, consulta con respecto a esta materia que es bastante dinámica, entretenida. Adelante. Todo oídos para responder a vuestros comentarios, sugerencias, consultas. Profesor, Sí, dígame, adelante, disculpe, adelante. Sí, tengo una duda, pero no es de esta materia en realidad. cuénteme. Lo que pasa es que yo le debo la primera evaluación porque yo no ¿Ya? estaba inscrito en el RAM. O sea, estaba inscrito, pero no me aparecía en el sistema, entonces no pude ingresar a hacer la primera evaluación. Le La quería primera preguntar por evaluación. eso, como, claro, Perfecto, yo de hecho se lo mandé por perfecto. correo y todo el tema. Lo resuelvo, tema pendiente, lo resuelvo en esta semana con el profe Ormazábal, con el jefe de carrera, y te doy una Ya, respuesta. bacán. Por favor, reitérame el correo electrónico para yo hacerle la consulta al profesor y vemos la salida para que puedas, por un tema ajeno a tu voluntad, Claro, ver la situación de cómo puedes quedar en igualdad de condiciones con respecto a los demás compañeros. ¿Te parece? ya. ¿Le Por doy mi favor. correo? No, envíame un correo electrónico. Ah, ya, boca, boca. Me Ya, manda un correo electrónico y mándaselo con copia al profe Ormazábal, si tienes el correo ya, de él. Sí, boca, para no hay que problema. él me busque o yo le recuerde. Entonces quedamos en sintonía para resolver esto de la próxima semana. ¿Te parece? Ya, profe, boca. Muchas Listo, gracias. por nada. Ya, que esté bien. Gracias, gracias. Bueno, estimados, no existiendo otras dudas, consultas, dejamos la clase hasta el día de hoy, hasta aquí. Nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen día, un mejor fin de semana y que les vaya súper bien en todos los demás exámenes que sé que están rindiendo en paralelo las demás cátedras con los profesores artísticos. Así que éxito y les insisto, que tengan una bonita jornada y a cuidarse porque entramos en fase 2 a partir del próximo día lunes 28 de septiembre. Hasta luego, nos estamos viendo. Chao, profe, chao, chiquillos. Chao, profe, gracias.